¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, vamos a hablar de el paso de los jugadores españoles por la League of Legends EMEA Championship, que comenzó llamándose LCS, League of Legends Championship Series, Europa, EU, y que luego también pasó a llamarse LEC, League of Legends European Championship. Así que nada, vamos a hablar de los españoles y vamos a ver cómo se han comportado y hasta dónde han llegado durante su etapa en la máxima competición europea. Pero antes os quería decir muy rápidamente que pasaos por la pestaña de comunidad del canal, porque ahí vamos a ir comentando cosas, podéis elegir los vídeos, me podéis dar ideas para shorts, para vídeos y demás, para ver lo que más os interese y qué cosas queréis que suba y qué cosas que no, que siempre está bien hablar para comentar un poco el contenido. Bueno, la LCS europea comenzó en 2013, en primavera, como fue siempre hasta este año, que era primavera formato y también verano, tenía formato de primavera y verano, ¿no? Y empezó en 2013. 2 años después del Mundial de Fnatic. Primero había como unos torneos hasta que ya se hizo una liga regular. En ese año teníamos a bastantes representantes, aunque duraron poco tiempo. Comenzamos con Xpeke, que jugó en Fnatic y ganó la primera LCS EU de la historia, y quedó también primero en la temporada regular, reventó la liga. Luego teníamos a Giants Gaming, pero no un Giants como el que conocimos más tarde en 2015, sino un Giants muy distinto, que tenía a Samux, la de carry, pero en ese momento jugaba en top, Morden en jungla, Extra en medio, Jimp de AD Carry y Babeta de support. El equipo terminó séptimo y perdió en el ascenso-descenso frente a Team Alternate, donde estaba Araneae. Y diréis, ¿quedando séptimo fue al descenso? Sí, porque en ese momento solo había 8 plazas, séptimo era penúltimo. También estaba Ocelote, jugaba en SK Gaming y quedó tercero en temporada regular y perdió en cuartos en playoffs. Para verano perderíamos a todo Giants Gaming, a los 5 jugadores españoles de Giants Gaming, pero mantuvimos a Xpeke, que se mantuvo en la liga quedando segundo en temporada regular y ganando otra vez la LCS, la LCS en ese momento ganando 2 veces seguidas la liga. Ocelote también siguió en la competición. Jugó con SK Gaming y quedó séptimo en la liga, en descenso. Pero ni siquiera jugó el ascenso-descenso, ya se fue del equipo antes de eso. Pero aparecerían también nuevos españoles. El primero de ellos fue Mithi, que aparecía en Lemon Dogs, un equipo que había comprado la plaza del recién ascendido Sinners Never Sleep, lo que viene siendo Los Pecadores Nunca Duermen. El canario ganó la liga regular, pero quedó segundo en playoffs perdiendo ante el Fnatic y Xpeke. También estaba el recién ascendido Alternate, de Araneae, que había echado a Giants. Araneae quedó sexto en la liga y se clasificó en el último hueco de playoffs. De hecho, ganaron el desempate a SK Gaming de Ocelote, para entrar en playoffs y los otros ir al descenso. En playoffs no ganaron ni un solo mejor de 3. En primavera de 2014 se mantuvieron Xpeke y Araneae en la liga. Xpeke, que se mantuvo en Fnatic, quedó segundo en temporada regular y volvió a ganar la liga por tercera vez consecutiva, y Araneae, que se mantuvo en Alternate, pero que fue comprado por Millennium y quedó último en la liga. Aún así logró mantenerse en el ascenso-descenso, ganando a Ninjas sin Pijamas. Mithi abandonó la liga para fichar por Ninjas sin Pijamas, aunque fue baneado por mal comportamiento, así que no jugó ni la Challenger Series ni la LCS europea. Y Ocelote, como ya dijimos antes, se fue de SK para crear su propio club, por lo cual no jugó ese año la liga. En primavera de 2015 encontraríamos muchos más españoles en la liga, y es que entraría el Giants de los 5 españoles, un equipo que entró a través del torneo de expansión, que básicamente fue un torneo que aumentó los equipos de 8 a 10, y Giants fue uno de los que se clasificó junto a H2K. Ese Giants tenía obviamente a Werlip, Frederick, Pepinero, Adriache y Riddle, y también contaban con Lothar como entrenador. Jugaron esa temporada quedando novenos y salvándose en el descenso, ya que decimos descendías directamente. Y estos eran los únicos españoles de la liga, ya que Xpeke se había ido para fundar Origen. En verano de 2015 se mantuvieron los de Giants menos Riddle, que fichó a Godfred, que no era español. Aún así, Giants quedó mucho mejor, quedando sextos y yendo a sus primeros playoffs, aunque no ganarían ni la primera partida. Xpeke y Mithi volverían a la liga, ya que se clasificarían por Challenger Series y ganarían su ascenso-descenso. Quedaron segundos tanto en temporada regular como en playoffs. En primavera de 2016 perdimos a muchos españoles. Los únicos que se mantuvieron fueron los 2 de Origen, que quedaron cuartos en esa temporada regular y segundos en playoffs, aunque Xpeke no jugó toda la temporada, simplemente reemplazó en algunos partidos a Power of Evil. Además, Giants, el club español, perdería mucha representación de nuestro país, ya que solo mantuvieron a Pepinero y a Adriache, aunque Adri solo jugó un poco más de la mitad de la temporada para luego ser cambiado por Sonstar. El club español quedó último y se salvó en el ascenso-descenso ganando a Team Huma de Werlip. En verano de 2016, los pocos españoles que quedaban en Giants se fueron, y solo quedarían representantes de nuestra península en Origen y G2. Xpeke, que seguiría en Origen, aunque no sería jugador principal en ningún partido. Jugaría de vez en cuando cubriendo a Power of Evil en medio y sobre todo sustituyendo a Forgiven y Toaster como AD Carries, ya que no funcionaron con el equipo. El club quedó noveno, pero logró mantenerse en la liga ganando en el ascenso y descenso a Misfits. Luego G2, que tampoco introdujo ningún nuevo español, simplemente Mithi, que estaba en Origen, se fue a G2 junto con Sven, que no era de español, pero bueno, se fueron los dos juntos. Y ahí comenzó el meme, el insulto, lo que sea, de G2 Judas. Y el canario quedó primero tanto en liga regular como en playoffs, ganando su primera LCS en ese momento. En primavera de 2017 nos encontramos con un G2 que mantuvo a Mithi, y volvieron a ganar la temporada regular y los playoffs.
aunque este año hubo 2 grupos durante la temporada regular, por lo cual ganaron su grupo, el grupo A. Origen contaría con Xpeke otra vez como revulsivo, para que el equipo no se fuese para abajo. Jugó esa temporada como support, ya que el support que tenían no funcionó. El club no ganó ni un solo partido y quedaron últimos de su grupo, el grupo B. Origen saldría de la liga tras perder contra Misfits Academy y Giants en el ascenso-descenso. Ese año volvería un viejo conocido de la liga, y Único Solov ficharía a Samux como tirador. Ganarían su grupo y quedarían segundos en playoffs. En verano de 2017 nos quedaríamos con 2 clubes con españoles. El primero sería G2, que tendría Miti toda la temporada, y Sendo, que jugaría las 2 primeras partidas para darle unos pocos minutos en la liga ya que se lo merecía. El equipo quedó segundo en temporada regular y ganaría los playoffs. El otro jugador español sería Samux, que se mantendría en Unicorns para quedar segundo en su grupo pero perdiendo en los cuartos de playoffs. Para primavera de 2018 tendríamos un solo español, y es que Samux estaría otra vez con los Unicornios, quedando último en temporada regular. Pero ese año no hubo ni ascenso ni descenso en primavera ni verano, por el futuro cambio de formato que se venía. En 2018 mantuvimos únicamente otra vez a Samux como tirador, pero compartiendo ya posición con Neon. El equipo quedó séptimo empatado con Rock. En primavera de 2019 aparecería la LEC, su primer aparición. En el primer año el cambio de nombre de la liga, que también conllevaría un cambio al sistema de franquicias, por lo cual no habría ni ascenso ni descenso. Origen volvería a la liga, tras haber sido adquirido por Refresh Entertainment, la empresa que también tiene Astralis y que ahora mismo es Astralis el que juega en ese spot porque era un spot de la empresa, no de Origen como tal. Con él volvería Mizi, y el club quedaría segundo en temporada regular y en playoffs. El otro español sería Werlip, que llegaría a SK y quedaría en sexto puesto y perdiendo en primera ronda de playoffs. Para verano de 2019, Origen mantendría a Mizi y sería el único español de la liga, que terminaría octavo en liga regular. No jugaría ni playoffs ni nada. También hay gente con dudas sobre el top lane de Misfits, Dan, porque en Wikipedia, por ejemplo, pone que es español, ya que nació en España, pero es neerlandés, es decir, de Países Bajos. En primavera de 2020 contaríamos también con un solo español, que sería Razork, el jungla de Misfits Gaming, quedando quinto en temporada regular y perdiendo en primera ronda de playoffs. Para verano seguiríamos igual, Razork en Misfits, quedando octavos y sin llegar a playoffs. En 2021 primavera tendríamos más jugadores, uno más, duplicaríamos, ya que teníamos uno, ahora 2. El Joya llegaría para arrasar la LEC con Mad Lions, quedando terceros en liga regular y ganando playoffs. Razor se mantendría en Misfits, quedando séptimo. Y bueno, sí, en esta temporada es cuando entra Trimby a Rogue, que sí, mucho meme del madrileño y demás, pero él ha dicho varias veces que su nacionalidad y el país que le representa es Polonia, por lo cual no es español. En verano de 2021, los 2 junglas se mantendrían. El Joya repetiría sus mismos resultados, tercero en temporada regular y campeón en playoffs, mientras que Razor mejoraría bastante, ya que quedaría cuarto en vez de séptimo y sería eliminado en la segunda ronda de playoffs. Para primavera de 2022 nos encontraríamos con un jugador más, Flacket. Pero antes de eso hablemos de los que ya se mantendrían en la liga. El Joya se mantendría en Mad Lions, pero con peores resultados, quedando séptimo y no clasificándose a playoffs. Razor cambiaría de club, sería a Fnatic para quedar segundo en temporada regular y tercero en playoffs. Flacket, el tetoncito, entraría en G2 para quedar cuarto en la liga y ganar playoffs. Bueno, ya que estamos hablando de Flacket, un pequeño inciso. ¿Queréis un vídeo hablando de la historia de Flacket desde sus inicios hasta ahora? O incluso uno del Joya o Razor, dejadme en los comentarios y vamos viendo. Uno al estilo que hice de Werlip o así parecido. Me podéis comentar si os interesa de alguno de estos jugadores, decídmelo y lo hacemos. Para verano de 2022 sería la última temporada que hemos tenido ahora mismo en la LEC, que acabó hace unos meses. Seguiríamos también con Razor, que es Joya y Flacket, tridente español podríamos decir. Razor quedaría quinto en temporada regular, para repetir el puesto de tercero en playoffs. Flacket se mantendría en G2, ganando la temporada regular pero perdiendo la final de playoffs. Y el Joya mejoraría muchísimo sus resultados, ya que quedaría en segundo en temporada regular para perder en primera ronda de playoffs y volver a perder en tercera ronda de playoffs de loser bracket, ya que como quedaron segundos tenían winner bracket, cayeron a tercera ronda. Y ahí fue donde cayeron, no ganaron ni un solo mejor de 5. En este 2023 que comienza, hemos perdido a Flacket, mantenemos simplemente a Razor y el Joya, 2 españoles, pero que quedan en muy buenos equipos y que van a representar a los equipos que ya estaban el año pasado en 2022, por lo cual veremos cómo termina su temporada este año. Y hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado. Aquí un repaso rápido, tampoco hemos dado mucho en detalles porque si no sería un vídeo eterno. Si queréis que repasemos una temporada en concreto, me lo podéis decir en los comentarios o darme ideas por ahí por mis redes sociales también que están en la descripción. Por ejemplo, podemos hacer un resumen de la temporada de los grupos, cuando durante un año entero la LEC tuvo 2 grupos de 5 equipos, que está bastante interesante. Podemos hacer un resumen de eso, os lo puedo contar, el formato, cómo se desarrolló, quién ganó, las finales, las partidas y demás. Si lo queréis, si os interesa, podéis dejarlo en los comentarios y lo hacemos. Y nada, también podéis dejar ideas para vídeos si os interesa alguno, podéis dejar like, suscribiros, compartir el vídeo y demás. Y nada, muchas gracias por los 100 subs, nos vemos en la próxima, un saludo y chao.